saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección Tiempo Joven. Y en el tiempo joven de hoy vamos a ver una enseñanza que trae el apóstol Pablo a Timoteo. A Timoteo. Vamos a primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al versículo 10. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 10. Y el título es Un buen ministro de Jesucristo. Primera Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 10. Un buen ministro de Jesucristo. Leo la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo y dice así: Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Si hay un hombre de Dios que supo aconsejar muy bien a un joven ministro, fue el apóstol Pablo. No solo lo consideró como un hijo espiritual, sino que él mismo da a entender que prácticamente lo engendró espiritualmente, aunque las bases, cuando escribe su segunda carta en el contexto del capítulo 3, las bases las pusieron su propia madre y su abuela, en este caso de Timoteo. Pero él ahora espiritualmente lo ha dotado, lo ha engendrado como una nodriza que pacientemente alimenta a un pequeño. La labor de Timoteo no era menor. Iba a estar a cargo de una iglesia que fue la iglesia de Éfeso. Una hermosísima iglesia, pero tendiente similar en características a Corinto, dado la zona geográfica y la forma licenciosa de vida en la comunidad, que también se estaba afectando la iglesia. Entonces, Pablo, en este capítulo 4, va a advertir a Timoteo de la predicción de la apostasía, que iban a haber hombres hipócritas, mentirosos, amadores de sí mismos, que iban a pervertir al pueblo. Él le dice: mira, tú tienes que ser diferente. ¿Y qué tienes que hacer? Y le dice: enseña esto a los hermanos, que incluso los alimentos que antes eran prohibidos para Israel, ahora pueden ser consumidos con acción de gracia y mediante la oración. Pero les comienza a decir esto: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Ahora, ¿cómo es un buen ministro de Jesucristo? Aquí está la clave: nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Un buen ministro es aquel que sigue una enseñanza clara, vive esa enseñanza clara y transmite esa enseñanza clara. Desecha las fábulas profanas y de viejas, la falsa ciencia, las filosofías, ciertas áreas seculares que las quieren disfrazar de evangelio. Desecha todas esas cosas. Ejercítate para la piedad, una vida reverente delante de Dios y del mundo. Y atención aquí, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Hay algunos legalistas religiosos exagerados
que dicen que el ejercicio físico es pecado. ¿Cómo va a ser pecado si tú quieres cuidar el templo del Señor? Pablo no está diciendo no hagas ejercicios porque es pecado. Está comparando que el mejor ejercicio es ejercitarse en la piedad. Es decir, el mejor ejercicio es el espiritual, de llevar una vida de piedad delante de Dios y de los hombres. En contraste con el ejercicio físico que aprovecha pero en poco. Y es cierto, claro que es necesario cuidar el templo. Lo cuidamos comiendo sanamente y ejercitándonos sanamente. Pero algo mucho mejor que eso es acompañar un cuerpo sano en una vida rendida a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Tremendos consejos. ¿Quieres ser un buen ministro? Sigue estos consejos. Ahora, si eres joven y eres un ministro joven y te están mirando en menos por ser joven, mire lo que Pablo dice. Versículo 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Versículos 11 y 12. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 elementos presenta el apóstol. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Entonces, todo ministro puede ser un buen ministro si acepta estos consejos de vivir una vida equilibrada, de vivir una vida en pasión y adoración a Cristo, de vivir una vida consecuente entre dichos y hechos, de vivir una vida apartados del mal, pero no desconociendo ese mal que muchas veces encubiertamente entra a las congregaciones. Un buen ministro es aquel que aconseja, no solo con la boca, sino con ejemplos. Y para el ministro joven, que muchas veces, por su juventud, es mirado en poco, redoble su testimonio ejemplar, porque he conocido jóvenes ejemplares que nos dan plantilla a los que ya tenemos cierta edad. Pero el joven no sea arrogante, porque no solo es el vigor de la juventud, sino que también es importante la experiencia de las canas. La sabiduría no viene solamente por la relación con Dios, que es fundamental, también la da la experiencia de los años. Pero el anciano tampoco mira en poco al joven. Un anciano que mira en poco a un joven no es un buen ministro, pero un joven que arrogantemente no considera la experiencia de las canas es un ministro necio. El joven dé el ejemplo para que los mayores lo vean como un joven ejemplar, y los ya mayores seamos un canal de bendición para la proyección del joven que Dios ha puesto como ministro. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Sé que solo tú, sé que